no en medio de un dolor insoportable. En medio de un dolor insoportable, un hombre se encuentra atrapado entre el luto y la desesperanza. Un bebé inocente, un padre quebrado y un perro leal se convierten en protagonistas de una historia inolvidable. En el momento más oscuro, un acto heroico lo cambia todo de forma sorprendente. Cuando el destino parecía sellado, ocurre un verdadero milagro. Antes de escuchar este conmovedor relato, no olvides suscribirte al canal para más historias de superación y lealtad. El llanto del bebé resonaba por los pasillos del Hospital San Francisco, mientras Javier permanecía inmóvil, sentado en la fría banca de la sala de espera. Sus ojos, fijos en algún punto del piso de cerámica blanca, parecían no registrar el movimiento frenético de los médicos y enfermeras que pasaban apresuradamente. El mundo se había derrumbado sobre sus hombros aquella mañana de octubre, cuando lo que debería haber sido el día más feliz de su vida se transformó en su peor pesadilla. Laura, su esposa, había partido durante el parto, dejándolo con un hijo que apenas podía mirar. ¿Cómo podría sostener a esa criatura, sabiendo que su llegada al mundo coincidió con la partida de su gran amor? Los últimos 9 meses habían sido de pura felicidad y preparación. La habitación del bebé, pintada en tonos suaves de verde y amarillo, estaba lista desde hacía semanas. Laura había elegido personalmente cada detalle, desde los pequeños ositos que decoraban las paredes hasta el móvil musical que colgaba sobre la cuna. Doña Consuelo, la madre de Laura, llegó al hospital tan pronto como recibió la noticia. Su rostro marcado por el sufrimiento contrastaba con la fuerza que demostraba al sostener a su nieto en brazos. «Javier», lo llamó suavemente, «necesitas conocer a tu hijo». Pero Javier solo negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra alguna. En casa, Tomás, el pastor alemán que desde hacía 5 años formaba parte de la familia, esperaba ansiosamente el regreso de sus dueños. El animal, que siempre había demostrado una sensibilidad extraordinaria, parecía presentir que algo estaba mal. Desde que Javier y Laura salieron apresuradamente en la madrugada, permanecía vigilante cerca de la puerta, sus orejas atentas a cualquier movimiento. En las semanas siguientes, la casa que antes rebosaba de alegría se transformó en un ambiente pesado y silencioso. Javier vagaba por las habitaciones como un fantasma, evitando especialmente el cuarto del bebé. Doña Consuelo asumió el cuidado del pequeño Mateo, como Laura había elegido llamarlo, estableciéndose en la habitación de huéspedes con su nieto. Tomás, por su parte, desarrolló una conexión instantánea con el bebé. El perro pasaba, horas acostado cerca de la cuna, sus ojos atentos a cada movimiento del pequeño. Cuando Mateo lloraba, era siempre el primero en alertar a Doña Consuelo, ladrando suavemente, hasta que ella venía a verificar qué estaba sucediendo. Las noches eran particularmente difíciles para Javier. Acostado en la cama que antes compartía con Laura, revivía cada momento de los últimos años juntos. Recordaba el día que la conoció en la Facultad de Arquitectura, el primer beso intercambiado bajo la lluvia en el jardín del campus, la propuesta de matrimonio durante un viaje a Oaxaca. Cada recuerdo era como un cuchillo atravesando su pecho. El trabajo en el despacho de arquitectura, que antes era su pasión, se convirtió en una carga imposible de llevar. Los proyectos se acumulaban en su escritorio y los clientes comenzaban a quejarse por los retrasos. Sus socios, comprensivos al principio, empezaban a mostrar preocupación por su estado mental y profesional. Una tarde, mientras observaba por la ventana a Doña Consuelo meciendo a Mateo en el jardín, Javier encontró una prueba de embarazo positiva guardada en el cajón de la mesita de noche. Era la prueba que Laura había hecho, aquella que cambió sus vidas para siempre. Junto a ella había una pequeña nota escrita con la delicada letra de ella. «Mi amor, seremos 3. No puedo esperar para construir nuestra familia juntos. Te amo infinitamente». Las palabras provocaron una explosión de emociones en Javier. El dolor que hasta entonces estaba contenido en un lugar profundo de su ser desbordó violentamente. En un acceso de rabia y desesperación, barrió todos
los objetos de encima de la cómoda, rompiendo portarretratos y artículos decorativos. El ruido atrajo a Tomás, que entró en la habitación ladrando, como si intentara llamar su atención. El perro se acercó cautelosamente, apoyando su hocico en la mano temblorosa de Javier. Aquel gesto simple, cargado de afecto y comprensión, hizo que él se derrumbara en lágrimas por primera vez desde lo ocurrido. Sentado en el suelo, abrazado al perro que tanto significaba para Laura, Javier finalmente se permitió sentir toda la extensión de su pérdida. Doña Consuelo, que había subido al oír el ruido, se detuvo en la puerta de la habitación con Mateo en brazos. El bebé, como si sintiera el dolor del padre, comenzó a llorar. Javier levantó los ojos, encontrando por primera vez la mirada de su hijo, los mismos ojos de Laura. En ese momento, algo dentro de él se quebró aún más, y se dio cuenta de que no podría ser el padre que esa criatura merecía. La noche cayó sobre la casa, trayendo consigo una decisión que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. Javier, consumido por el dolor e incapaz de aceptar su nueva realidad, comenzó a planear una salida que consideraba definitiva. Lo que él no sabía era que Tomás, su fiel compañero de cuatro patas, sería fundamental para impedir que una tragedia aún mayor se abatiera sobre aquella familia ya tan golpeada por el destino. El reloj en la pared de la sala marcaba las 3 de la madrugada, cuando Javier finalmente se levantó del sofá. Hacía semanas que no podía dormir en su cama. El vacío a su lado era un recordatorio constante de la ausencia de Laura. Con pasos pesados, se dirigió a la cocina. Sus ojos rojos e hinchados denunciaban otra noche en vela. Mientras el agua para el café hervía, Javier se permitió mirar por la ventana. El jardín, antes tan bien cuidado por Laura, ahora mostraba claras señales de negligencia. Las rosas que ella tanto amaba se marchitaban lentamente, una cruel metáfora de lo que su vida se había convertido. Fue en este momento de contemplación cuando escuchó un débil llanto proveniente del piso superior. Mateo acababa de cumplir un mes de vida, un mes que para Javier parecía una eternidad. Cada día era una batalla contra sus propios sentimientos, una lucha constante entre el amor que sabía que debería sentir por su hijo y el dolor aplastante que la simple visión del bebé le causaba. Doña Consuelo, siempre atenta, ya estaba en camino a la habitación de su nieto. Javier la escuchó susurrar palabras de consuelo mientras mecía al pequeño. La voz de su suegra, normalmente firme y decidida, sonaba cansada y triste. Él sabía que ella también sufría, no solo por la pérdida de su hija, sino por ver a su yerno hundiéndose cada vez más en su propia desesperación. Tomás, como siempre, estaba alerta. El perro subió las escaleras, sus pasos silenciosos en la madera, para unirse a doña Consuelo y Mateo. Javier podía oír el leve golpeteo de la cola del animal contra el suelo, un sonido reconfortante en medio del silencio opresor de la madrugada. Incapaz de volver al sofá, Javier se encontró caminando hacia el estudio. Esta habitación, que antes era su refugio creativo, ahora parecía sofocarlo con recuerdos. En la pared, un gran tablero de corcho exhibía fotos de proyectos arquitectónicos, muchos de ellos realizados en colaboración con Laura. Sus ojos se posaron en una foto en particular. Ellos dos, sonrientes, frente a la primera casa que diseñaron juntos. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordó el día en que recibieron la noticia de que habían ganado el concurso para jóvenes arquitectos. Laura había saltado a sus brazos, sus ojos brillando de felicidad y orgullo. «Lo logramos, amor», había dicho. «Este es solo el comienzo de nuestra historia». Pero la historia de ellos había sido brutalmente interrumpida. Javier sintió crecer la rabia dentro de sí, una furia ciega contra el destino que le había arrebatado todo. En un impulso, arrancó la foto de la pared, arrugándola entre sus dedos. Pronto otras fotos siguieron el mismo camino, cayendo al suelo como hojas de otoño. El ruido llamó la atención de doña Consuelo, que apareció en la puerta del estudio con Mateo en brazos. «Javier, por favor», imploró con la voz entrecortada, «no hagas esto, Laura no querría verte así». Javier se volvió, sus ojos encontrándose con los de su hijo por primera vez en días.
El bebé lo miraba con curiosidad, sus pequeños dedos agarrados a la blusa de su abuela. Por un breve momento, Javier vio a Laura reflejada en esos ojitos inocentes, y el dolor fue casi insoportable. «No puedo, Consuelo», murmuró, su voz ronca de tanto llorar. «No consigo mirarlo sin pensar en ella, sin recordar que él está aquí y ella no». Doña Consuelo dio un paso adelante, extendiendo al bebé en dirección al padre. «Javier, este niño te necesita. Ya perdió a su madre, no puede perder también a su padre». Pero Javier retrocedió, como si el simple acto de tocar a su hijo pudiera quemarlo. «Lo siento mucho», dijo, pasando rápidamente junto a Consuelo y saliendo del estudio. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Javier comenzó a beber, buscando en el alcohol una escapatoria a su dolor. Pasaba horas encerrado en 1900 su habitación, saliendo solo para coger otra botella, o cuando el llanto de Mateo se volvía insoportable. Doña Consuelo, preocupada por el bienestar de su nieto y de su yerno, intentó de todo. Llamó a amigos, familiares, incluso sugirió que Javier buscara ayuda profesional, pero nada parecía alcanzarlo en su pozo de desesperación. Una noche después, de una discusión particularmente acalorada con su suegra, Javier salió de casa, tambaleándose por la calle oscura. Vagó sin rumbo durante horas, su mente nublada por el alcohol y el dolor. Cuando finalmente regresó, ya casi amanecía. Al entrar en casa, fue recibido por Tomás, que ladró bajito, como si lo reprendiera por su ausencia. Javier se arrodilló, abrazando al perro con fuerza. «¿Qué hago, amigo?», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo sigo adelante?». Sin ella, fue en este momento, con el amanecer comenzando a iluminar la sala, cuando Javier tomó una decisión. No podía continuar así, no podía ser el padre que Mateo merecía. En su mente perturbada, solo había una solución. Con pasos decididos, subió las escaleras en dirección a la habitación del bebé. Doña Consuelo dormía profundamente en la habitación contigua, exhausta tras otra noche cuidando de su nieto. Javier entró silenciosamente, acercándose a la cuna donde Mateo dormía pacíficamente. Por un largo momento, simplemente observó a su hijo, tan pequeño e indefenso. Entonces, con manos temblorosas, tomó al bebé en brazos. «Perdóname», murmuró, «pero no puedo hacer esto». Tomás, que había seguido a Javier hasta la habitación, comenzó a ladrar, como si percibiera que algo estaba mal. Pero Javier lo ignoró, saliendo de la habitación con Mateo en brazos. Bajó las escaleras, pasó por la puerta principal y caminó hacia la calle, su mente enfocada en un único objetivo. Lo que Javier no sabía era que su desesperada decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. Y Tomás, el fiel compañero que siempre había estado al lado de la familia, sería pieza fundamental para evitar que una tragedia aún mayor se abatiera sobre ellos. El sol apenas había comenzado a despuntar en el horizonte cuando Javier, con Mateo en brazos, llegó a la estación de tren. El lugar estaba prácticamente desierto a esa hora de la mañana, con solo algunos empleados preparándose para otro día de trabajo. El olor a aceite y metal flotaba en el aire, mezclándose con el aroma fresco del rocío del amanecer. Javier caminaba como si estuviera en trance, sus pasos resonando por los pasillos vacíos de la estación. Mateo, ahora despierto, miraba alrededor con curiosidad, ajeno al torbellino de emociones que consumía a su padre. El bebé soltó un pequeño gemido, como si sintiera la tensión en el aire. «Shh, todo está bien», susurró Javier, más para sí mismo que para su hijo. Sus manos temblaban mientras sostenía a Mateo, la realidad de lo que estaba a punto de hacer comenzando a pesar en su conciencia. Mientras tanto, en casa, doña Consuelo despertó sobresaltada. Un sexto sentido, tal vez el instinto de abuela, le alertó de que algo andaba mal. Corrió a la habitación de Mateo solo para encontrar la cuna vacía. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que Javier tampoco estaba en ninguna parte. «Javier, Mateo»,
gritó, corriendo, de una habitación a otra. Fue entonces cuando notó a Tomás en la puerta principal, ladrando desesperadamente. El perro parecía querer decirle algo, corriendo de un lado a otro, mirando hacia la calle y volviendo hacia ella. Sin pensarlo dos veces, doña Consuelo tomó su celular y las llaves del coche. «Vamos, Tomás», lo llamó, su voz temblorosa de miedo. «Tenemos que encontrarlos». De vuelta en la estación, Javier finalmente llegó al andén. El primer tren de la mañana aún tardaría unos minutos en llegar. Miró hacia las vías abajo, el metal frío brillando bajo la débil luz del amanecer. Su corazón latía desacompasadamente en su pecho, una mezcla de miedo y una extraña sensación de alivio. «Perdóname, Laura», murmuró, con lágrimas rodando por su rostro. «No soy lo suficientemente fuerte para hacer esto solo». Mateo comenzó a llorar como si sintiera el peligro inminente. Javier lo sostuvo más cerca, luchando contra el impulso de retroceder. En su mente atormentada, creía que estaba haciendo lo correcto, liberando a su hijo y a sí mismo de una vida de dolor y arrepentimiento. Mientras tanto, Tomás guiaba a doña Consuelo por las calles de la ciudad. El perro parecía tener un sexto sentido, ladrando y señalando el camino con su hocico. Doña Consuelo conducía lo más rápido que podía, rezando silenciosamente para que no fuera demasiado tarde. En la estación, el sonido distante del tren acercándose resonó por el andén vacío. Javier dio un paso adelante, aproximándose peligrosamente al borde. Mateo lloraba cada vez más fuerte, sus pequeños puños agitándose en el aire. Fue en ese momento crítico cuando Tomás y doña Consuelo llegaron a la estación. El perro, sin esperar a que el coche se detuviera completamente, saltó por la ventana abierta y corrió hacia el andén, ladrando furiosamente. Javier, sorprendido por el sonido repentino, se volvió. Sus ojos se agrandaron al ver a Tomás corriendo en su dirección, seguido de cerca por doña Consuelo. Por un breve instante, dudó, con el pie suspendido sobre el vacío entre el andén y las vías. «Javier, no», gritó doña Consuelo, su voz cargada de desesperación y súplica. «Por favor, piensa en lo que estás haciendo». Tomás alcanzó a Javier primero, saltando y agarrando la barra de su pantalón con los dientes. El perro tiraba con toda su fuerza, como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación. El sonido del tren era cada vez más fuerte, su aproximación inminente. Javier miró a Mateo, a Tomás y luego a doña Consuelo, que ahora estaba, ya a solo unos metros de distancia, extendiendo los brazos hacia él. «Hijo, por favor», imploró doña Consuelo, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Laura no querría esto. Ella los amaba a los dos más que a nada. «No tires por la borda el regalo que te dejó». Las palabras de doña Consuelo parecieron atravesar la niebla de desesperación que envolvía a Javier. Miró a Mateo, realmente, viéndolo por primera vez en semanas. El bebé había dejado de llorar y lo miraba con ojos grandes y curiosos, tan parecidos a los de Laura. En ese momento, algo dentro de Javier se quebró, no de dolor o desesperación, sino como si una represa de emociones contenidas finalmente cediera. Trastabilló hacia atrás, alejándose del borde del andén, exactamente cuando el tren pasaba zumbando, levantando una ráfaga de viento. Doña Consuelo corrió hacia ellos, envolviendo a Javier y Mateo en un abrazo apretado. Tomás ladraba y saltaba alrededor, como si celebrara el desenlace de la situación. «Todo está bien», susurraba doña Consuelo, acariciando el cabello de Javier mientras él sollozaba, aún sosteniendo firmemente a Mateo. «Están a salvo ahora. Vamos a casa». Mientras el pequeño grupo dejaba la estación, el sol finalmente surgía por completo en el horizonte, bañando la ciudad con su luz dorada. Era como si la naturaleza estuviera señalando un nuevo comienzo, una oportunidad de recomenzar. Sin embargo, el camino por delante aún sería largo y difícil. Javier sabía que necesitaría ayuda para superar su dolor y aprender a ser el padre que Mateo merecía. Pero en ese momento,
Abrazado a su suegra y a su hijo, con Tomás fielmente a su lado, sintió por primera vez en semanas una pequeña chispa de esperanza. El grupo entró en el coche de doña Consuelo, exhaustos física y emocionalmente. Mientras conducían de vuelta a casa, Javier miró a Mateo dormido en sus brazos e hizo una promesa silenciosa a Laura y a sí mismo. Haría lo posible por ser el padre que su hijo merecía, honrando la memoria y el amor de su esposa. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta dramática mañana sería solo el comienzo de un viaje de sanación y autodescubrimiento, lleno de desafíos, pero también de momentos de profunda conexión y amor incondicional. Las semanas que siguieron al incidente en la estación de tren fueron un torbellino de emociones para Javier. La realidad de lo que casi había hecho lo golpeó con toda su fuerza, trayendo consigo una ola de culpa y vergüenza que amenazaba con engullirlo por completo. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La mirada de Mateo en aquel momento crítico había despertado una chispa de conexión que Javier ya no podía ignorar. Doña Consuelo, demostrando una fuerza que Javier no sabía que poseía, asumió el control de la situación. Con firmeza y compasión, insistió para que su yerno buscara ayuda profesional. «Javier», le dijo un día, sosteniendo sus manos temblorosas, «no estás solo en esta lucha. Laura no querría verte renunciando así. Por favor, hazlo por Mateo, por ella y por ti mismo». Reticente al principio, Javier finalmente accedió a iniciar terapia. Las primeras sesiones fueron dolorosas, sumergiéndolo en recuerdos y emociones que había intentado desesperadamente suprimir. Pero poco a poco, como un barco emergiendo de una tormenta, comenzó a vislumbrar un camino a través de su dolor. En casa, la rutina poco a poco se establecía. Tomás, más vigilante que nunca, raramente dejaba a Mateo solo. El perro parecía haber asumido el papel de guardián, acostándose junto a la cuna durante las siestas y alertando a doña Consuelo o a Javier ante la menor señal de incomodidad del bebé. Una tarde, mientras doña Consuelo había salido a hacer compras, Javier se encontró solo con Mateo por primera vez desde su nacimiento. El bebé, ahora con casi 3 meses, estaba despierto en su cuna, sus ojitos curiosos explorando el mundo a su alrededor. Javier, vacilante, se acercó. «Hola, pequeño», murmuró con voz temblorosa. Mateo giró la cabeza hacia el sonido y por un momento, padre e hijo se miraron en silencio. Entonces, para sorpresa de Javier, el bebé sonrió. Fue una sonrisa genuina, llena de inocencia y alegría pura. Algo dentro de Javier se derritió en ese instante. Con cuidado, tomó a Mateo en brazos. El peso del bebé, tan ligero y al mismo tiempo tan significativo, hizo que las lágrimas brotaran en sus ojos. «Perdóname», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «Perdóname por no haber estado aquí para ti, pero te prometo que, a partir de ahora, intentaré ser el padre que mereces». Tomás, que observaba la escena desde la puerta de la habitación, se acercó lentamente, como si sintiera la importancia del momento. El perro apoyó su hocico en la pierna de Javier, ofreciendo su apoyo silencioso. Aquella noche, cuando doña Consuelo regresó, encontró una escena que calentó su corazón. Javier dormido en el sillón de la habitación del bebé, con Mateo acurrucado en su pecho y Tomás acostado a sus pies. Era como si, finalmente, las piezas comenzaran a encajar. Los días siguientes trajeron pequeños pero significativos progresos. Javier comenzó a participar más activamente en el cuidado de Mateo, cambiando pañales, aunque todavía torpemente, preparando biberones e incluso cantando canciones de cuna que Laura solía cantar. En el trabajo, sus colegas notaron el cambio. Aunque todavía distante y muchas veces perdido en pensamientos, Javier volvió a involucrarse en proyectos, su creatividad resurgiendo lentamente. Un día, al terminar un boceto para una casa sustentable, se dio cuenta de que había incorporado inconscientemente elementos que Laura siempre admiraba en sus diseños conjuntos. En lugar del dolor paralizante que esperaba sentir, Javier experimentó una agridulce sensación de conexión con la esposa perdida. La terapia
Seguía siendo un desafío, pero Javier comenzaba a ver sus beneficios. En una sesión particularmente intensa, finalmente logró verbalizar el miedo que lo consumía. ¿Y si no soy capaz de amar a Mateo lo suficiente? ¿Y si nunca logro ser el padre que necesita? Su terapeuta, la doctora Mariana, escuchó con atención antes de responder. Javier, el amor no es algo que surge instantáneamente. Es algo que crece, que se cultiva día a día. El hecho de que estés aquí luchando para superar tu dolor ya muestra cuánto amas a tu hijo. Esas palabras resonaron en Javier durante días, dándole fuerza en los momentos en que la culpa y el miedo amenazaban con dominarlo nuevamente. Una noche, mientras acostaba a Mateo, Javier notó un álbum de fotos en el estante que no veía desde hacía meses. Con el corazón acelerado, lo tomó y comenzó a hojearlo. Cada página traía recuerdos de su vida con Laura, el día de la boda, viajes, momentos cotidianos llenos de risas y amor. Llegando a las últimas páginas, encontró fotos del embarazo de Laura, su rostro radiante de felicidad. Javier sintió las lágrimas correr por su rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había allí una mezcla de nostalgia, gratitud y, sorprendentemente, esperanza. Miró a Mateo ahora dormido pacíficamente y susurró: «Tu madre te amaba tanto, hijo, y te prometo que te contaré todas las historias sobre ella, para que sepas lo increíble que era». Tomás, siempre atento, se acercó y reposó la cabeza en el regazo de Javier, ofreciendo consuelo silencioso. Javier acarició las orejas del perro, agradecido por su presencia constante y leal. Aquella noche, acostado en su cama, Javier reflexionó sobre el camino que tenía por delante. Sabía que aún habría días difíciles, momentos en que el dolor de la pérdida lo golpearía con toda su fuerza. Pero por primera vez desde la muerte de Laura, sentía que tal vez, solo tal vez, había un futuro por el que valía la pena luchar. Con esa resolución en mente, Javier se durmió, sin saber que el destino aún reservaba sorpresas y desafíos que pondrían a prueba su recién descubierta fuerza y determinación. El otoño llegó, pintando los árboles del barrio con tonos de rojo y dorado. Javier observaba las hojas caer desde la ventana del estudio en casa, una taza de café humeante en sus manos. Mateo, ahora con 6 meses, jugaba en la alfombra cercana, bajo la atenta mirada de Tomás. Los últimos meses habían traído cambios significativos. Javier había vuelto a trabajar a tiempo completo, equilibrando su carrera con las responsabilidades paternas. Doña Consuelo, aunque todavía una presencia constante, había comenzado a dar más espacio para que Javier asumiera su papel como padre. Va, balbuceó Mateo, sacudiendo un sonajero colorido. Javier sonrió, agachándose para jugar con su hijo. Estos momentos, antes tan dolorosos, ahora eran fuentes de alegría y conexión. «Te estás volviendo un parlanchín, ¿eh?», bromeó Javier haciendo cosquillas en la barriga del bebé. La risa contagiosa de Mateo llenó la sala, haciendo que incluso Tomás levantara las orejas con interés. Aquella tarde, mientras ordenaba algunos papeles, Javier encontró un sobre que no veía desde hacía meses. Dentro había una tarjeta de Laura, escrita poco antes de entrar en trabajo de parto. Con el corazón acelerado, comenzó a leer: «Mi amor, mientras escribo esto, nuestro bebé se está moviendo como nunca. No puedo esperar para conocerlo y verlo en tus brazos. Sé que seremos los mejores padres del mundo juntos. Te amo más que a nada. Por siempre tuya, Laura». Las lágrimas vinieron, pero esta vez acompañadas de una sonrisa nostálgica. Javier acarició las palabras en el papel, sintiendo una conexión renovada con Laura. «Ella tenía razón sobre que serías un gran padre», dijo doña Consuelo, que había entrado silenciosamente en la sala. «Laura estaría orgullosa de ver cómo has superado todo esto». Javier asintió, agradecido por el apoyo constante de su suegra. «No lo habría logrado sin ti, Consuelo. Gracias por no rendirte conmigo». Los días siguientes trajeron una rutina confortable. Javier llevaba a Mateo a pasear por el parque, Tomás siempre al lado del carrito vigilante.
Las noches se llenaban con historias inventadas, canciones de cuna y a veces conversaciones imaginarias con Laura sobre los progresos de su hijo. En el trabajo, Javier finalmente se sentía listo para nuevos desafíos. Cuando surgió la oportunidad de liderar un gran proyecto de revitalización urbana, no dudó en postularse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó su socio, Eduardo, con una mezcla de preocupación y esperanza. Es un proyecto enorme, va a exigir mucho tiempo y dedicación. Javier miró la foto de Mateo en su escritorio y sonrió. Lo estoy. Es hora de volver con todo, por Sammy y por mi hijo. El proyecto era ambicioso, transformar un área degradada de la ciudad en un espacio verde y sustentable, con viviendas accesibles y áreas de recreación. Mientras trabajaba en los planes iniciales, Javier se encontró incorporando elementos que sabía que a Laura le encantarían. Jardines verticales, espacios comunitarios, parques infantiles integrados con la naturaleza. Las semanas pasaron en 1919, un torbellino de reuniones, bocetos y noches en vela refinando ideas. Doña Consuelo fue fundamental, ayudando con Mateo siempre que Javier necesitaba trabajar hasta tarde. Una noche, exhausto pero satisfecho con el progreso del proyecto, Javier fue a revisar a Mateo antes de dormir. El bebé dormía tranquilamente, Tomás como siempre acostado cerca de la cuna. Observando a su hijo, Javier sintió una ola de amor y gratitud tan intensa que casi lo derribó. «Lo estamos logrando, Laura», susurró a la habitación silenciosa. «No es perfecto, pero estamos avanzando». El día de la presentación del proyecto finalmente llegó. Javier, vestido con su mejor traje, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Antes de salir, se arrodilló frente a Mateo. «Papá va a hacer algo importante hoy, campeón», dijo, ajustándose la corbata. «Deséame suerte». Mateo, como si entendiera, mostró una de sus sonrisas desdentadas y aplaudió. Tomás ladró suavemente, como si también estuviera ofreciendo su apoyo. En el ayuntamiento, ante una sala llena de autoridades e inversionistas, Javier presentó su visión para el futuro de la ciudad. Mientras hablaba sobre comunidades sustentables y espacios que unían a las personas, sintió la presencia de Laura a su lado, como si ella estuviera allí, orgullosa y alentadora. Al final de la presentación, la sala estalló en aplausos. El Paz. Alcalde, visiblemente impresionado, se acercó a Javier. «Extraordinario, señor Morales. Este proyecto puede cambiar la cara de nuestra ciudad. Estamos ansiosos por trabajar con usted». Aquella noche, de regreso a casa, Javier fue recibido por Mateo, doña Consuelo y Tomás. Mientras jugaba con su hijo en la alfombra de la sala, contando animadamente sobre su día, se dio cuenta de algo. Estaba verdaderamente feliz, por primera vez en mucho tiempo. «Creo que hemos encontrado nuestro camino, pequeñito», le dijo a Vinto Sintosin. Mateo, que reía mientras intentaba agarrar los lentes de su padre. «Tu madre siempre decía que podríamos cambiar el mundo. Parece que vamos a intentarlo, ¿no?». Tomás se acercó, acostándose junto a ellos, como siempre hacía. Javier acarició el pelo del perro, agradecido por su lealtad inquebrantable. Mientras la noche caía afuera, la casa estaba llena de una energía renovada. Javier sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparado para enfrentarlos. Con Mateo en sus brazos y los recuerdos de Laura en su corazón, estaba listo para escribir el próximo capítulo de sus vidas. Lo que Javier no sabía era que el destino aún reservaba algunas sorpresas, tanto dulces como amargas, que pondrían a prueba su recién descubierta fortaleza y cambiarían el curso de sus vidas una vez más. El proyecto de revitalización urbana avanzaba a pasos agigantados, consumiendo gran parte del tiempo y energía de Javier. Sin embargo, se esforzaba por mantener un equilibrio entre el trabajo y su vida con Mateo, que ahora estaba a punto de cumplir un año. En una soleada mañana de sábado, Javier decidió llevar a Mateo y Tomás a pasear por el parque que formaba parte del proyecto de revitalización. Mientras caminaban por los senderos recién pavimentados,
Javier explicaba animadamente a su hijo sobre los árboles que serían plantados y los parques infantiles que serían construidos. «Mira, Mateo», dijo Javier, señalando un área abierta. «Aquí tendremos un pequeño lago con patos. Te encantará alimentarlos». Mateo aplaudía entusiasmado, aunque sin entender completamente lo que su padre decía. Tomás trotaba alegremente junto a ellos, su cola balanceándose en el aire. Fue en ese momento cuando Javier escuchó una voz familiar llamando su nombre. Al girarse vio a Isabel, una antigua compañera de la facultad que no encontraba desde hacía años. «Javier, qué sorpresa encontrarte aquí», exclamó Isabel, acercándose con una sonrisa cálida. «Isabel, ¿cuánto tiempo?», respondió. «Javier, genuinamente feliz de ver un rostro amigo. Este es mi hijo Mateo». Isabel se agachó para saludar al pequeño Mateo, que la observaba con curiosidad. «Es hermoso, Javier. Es la viva imagen de Laura», vaciló por un momento, dándose cuenta de lo que había dicho. «Perdona, escuché sobre... Bueno, lamento mucho tu pérdida». Javier sintió un apretón en el pecho, pero logró sonreír. «Gracias, Isabel. Ha sido difícil, pero estamos siguiendo adelante». Los dos comenzaron a conversar, caminando juntos por el parque. Isabel era arquitecta paisajista y quedó fascinada al oír sobre el proyecto de revitalización. Mientras conversaban, Javier se sorprendió por la facilidad con que las palabras fluían entre ellos, como si los años de distancia nunca hubieran existido. En las semanas siguientes, Isabel y Javier comenzaron a encontrarse con más frecuencia. Ella se ofreció a ayudar con el proyecto, aportando ideas innovadoras para los espacios verdes. A Mateo le encantaba su presencia, siempre riendo con las muecas graciosas que Isabel hacía. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en el despacho de Javier, Isabel hizo una pausa y lo miró seriamente. «Javier, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Personal». Javier asintió curioso. «¿Has pensado en seguir adelante? Quiero decir románticamente». La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Miró la foto de Laura en su escritorio, sintiendo una mezcla confusa de emociones. «Yo no sé, Isabel. A veces parece que sería una traición a su memoria». Isabel colocó suavemente su mano sobre la de él. «Laura amaba la vida, Javier. Estoy segura de que querría que fueras feliz». Las palabras de Isabel siguieron resonando en la mente de Javier durante días. Se sorprendía pensando en cómo sería tener a alguien a su lado de nuevo, compartiendo los buenos y malos momentos. Pero siempre que estos pensamientos surgían, la culpa lo consumía. Una noche, mientras acostaba a Mateo, Javier se desahogó con doña Consuelo. «No sé qué hacer, Consuelo. Una parte de mí quiere seguir adelante, pero...» Doña Consuelo lo interrumpió con un abrazo apretado. «Javier, querido, Laura siempre quiso lo mejor para ti y para Mateo. No te sientas culpable por querer ser feliz». Las palabras de doña Consuelo le dieron a Javier el valor que necesitaba. En una tarde de domingo invitó a Isabel a almorzar en su casa. Mientras observaba a Isabel jugando con Mateo en el jardín, con Tomás perezosamente tumbado al sol, Javier sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza en el futuro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A las 5:00 mañana siguiente, Javier recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era del bufete de abogados que gestionaba el testamento de Laura. «Señor Morales», dijo la voz grave del otro lado de la línea, «descubrimos algo en el testamento de su esposa que requiere su atención inmediata». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué se trata? Al parecer, antes de fallecer, su esposa hizo una petición muy específica. Ella... El abogado hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Dejó instrucciones para que en caso de que algo le sucediera, usted debería buscar una clínica de fertilización. Laura congeló algunos de sus óvulos. El mundo pareció girar alrededor de Javier. Se aferró al escritorio para mantener el equilibrio, sus piernas de repente demasiado débiles para sostenerlo. «Dejó una carta para usted», continuó el abogado. «Me gustaría que viniera a la oficina para recogerla lo antes posible».
Javier. Colgó el teléfono. Su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Laura había dejado la posibilidad de tener otro hijo, incluso después de su partida. Era una decisión que podría cambiar completamente el rumbo de sus vidas. Aquella noche, sentado en el porche de la casa con Mateo dormido en sus brazos, Tomás a sus pies, Javier contemplaba el cielo estrellado. Pensó en Laura, en Isabel, en Mateo, en el bebé que podría llegar a existir. El futuro, que hace poco parecía tan claro, ahora estaba envuelto en una niebla de incertidumbres. «¿Qué hago ahora, Laura?», susurró a las estrellas, esperando una respuesta que sabía que no llegaría. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas de los lentos árboles. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Una decisión que no afectaría solo a él, sino a todos a su alrededor. El destino había colocado a Javier en una encrucijada, y el camino que eligiera definiría no solo su futuro, sino el de su familia. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, sabía que los próximos días serían cruciales. Lo que Javier no imaginaba era que esta revelación sería solo el comienzo de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su fortaleza, su amor y su capacidad de perdonar y seguir adelante. Los días que siguieron a la revelación del abogado fueron un torbellino para Javier. Se sentía dividido entre la emoción de tener una parte de Laura aún viva y el miedo de lo que esa decisión podría significar para su vida y la de Mateo. Con manos temblorosas, Javier abrió la carta que Laura había dejado. Las palabras de ella, escritas con la caligrafía delicada que conocía tan bien, saltaron de la página. Mi querido Javier, si estás leyendo esto, significa que ha ocurrido lo peor. Sé que debes estar sufriendo, y mi corazón se rompe solo de pensarlo, pero quiero que sepas que mi amor por ti y por nuestro hijo es eterno. Tomé la decisión de congelar mis óvulos porque creo en el amor que construimos y en la familia que soñamos. Sé que puede parecer una locura, pero quería darte la oportunidad de tener otro pedacito de mí, si así lo deseas. No es una obligación, amor. Es una elección. Una que solo tú puedes hacer. Sea cual sea tu decisión, debes saber que te apoyo y te amo incondicionalmente. Cuida de nuestro Mateo. Dile todos los días cuánto es amado. Y recuerda, la vida es para vivirla. Sé feliz, Javier. Es todo lo que siempre quise para ti. Con todo mi amor, Laura. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Javier mientras leía y releía la carta. Era como si Laura estuviera allí, hablándole directamente, dándole permiso para seguir adelante, pero también ofreciéndole una conexión con el pasado. En los días que siguieron, Javier se encontró en una montaña rusa emocional. Pasaba horas jugando con Mateo, observando cada detalle de su hijo, imaginando cómo sería tener otro bebé. Otras veces se sentaba en el estudio, mirando los planos del proyecto de revitalización, pensando en cómo su vida profesional se vería afectada. Isabel notó el cambio en Javier. Una tarde, mientras revisaban algunos diseños del parque, finalmente preguntó: «Javier, ¿qué está pasando? Pareces distante». Javier dudó por un momento antes de compartir la noticia sobre los óvulos de Laura. Isabel escuchó atentamente. Su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. «Vaya, eso es intenso», dijo finalmente. «¿Qué piensas hacer?» «No lo sé, Isabel», respondió Javier pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Una parte de mí desea esto desesperadamente. Tener otro hijo de Laura es como si ella me estuviera dando un último regalo, pero otra parte tiene miedo», completó Isabel suavemente. Javier asintió. Miedo de no estar preparado, de no ser justo con Mateo, de no poder seguir adelante. Isabel tomó su mano apretándola suavemente. «Javier, sea cual sea tu decisión, debes saber que no estás solo en esto». Las palabras de Isabel trajeron consuelo, pero también añadieron otra capa de complejidad a la situación. Javier se preguntaba cómo un posible nuevo bebé afectaría su relación en desarrollo con Isabel.
Una noche, mientras acostaba a Mateo, el pequeño señaló una foto de Laura en la cómoda y dijo claramente: «Mamá». Era la primera vez que Mateo reconocía a Laura en una foto, y el corazón de Javier se llenó de una mezcla agridulce de alegría y tristeza. En ese momento, sentado en el borde de la cama de Mateo, con Tomás acostado a sus pies, Javier tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que, independientemente de su decisión sobre los óvulos de Laura, lo más importante era honrar su memoria, siendo el mejor padre posible para Mateo y viviendo la vida plenamente, como ella siempre deseó. Con esa claridad, Javier concertó una reunión con el médico de la clínica de fertilización. Quería entender todas las implicaciones y posibilidades antes de tomar una decisión final. El día de la consulta, Javier sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras esperaba en la aséptica sala de espera de la clínica, miró su celular, viendo mensajes de apoyo de doña Consuelo y una foto de Mateo que Isabel había enviado temprano. El doctor Alejandro era un hombre de mediana edad con una sonrisa amable. Explicó pacientemente el proceso, los riesgos y las probabilidades de éxito. «Señor Morales», dijo el doctor Alejandro al final de la consulta, «entiendo que esta es una decisión extremadamente personal y emocional. No hay prisa. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo». Saliendo de la clínica, Javier caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. Sus pasos lo llevaron hasta el parque que estaba ayudando a revitalizar. Sentándose en una banca, observó a las familias que pasaban, niños riendo y jugando. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era Eduardo, su socio. «Javier, tenemos un problema con el proyecto. El alcalde quiere hacer algunos cambios de última hora que podrían comprometer todo nuestro trabajo de los últimos meses». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Javier. De repente, se vio teniendo que equilibrar no solo su vida personal, sino también su carrera, que parecía estar en un momento crucial. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados, Javier se encontró en una encrucijada. La decisión sobre los óvulos de Laura, el futuro de su relación con Isabel, la crianza de Mateo y ahora los desafíos profesionales, todo parecía converger en este momento. Con el corazón pesado pero determinado, Javier se levantó de la banca. Sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días moldearían no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. Con un suspiro profundo, comenzó a caminar de regreso a casa, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. Lo que Javier no sabía era que el universo aún tenía algunas sorpresas guardadas que pondrían a prueba su resiliencia y cambiarían el curso de su historia de maneras que jamás podría imaginar. El otoño dio paso al invierno, y con el cambio de estaciones vino también una transformación en la vida de Javier. Los meses que siguieron al descubrimiento de los óvulos de Laura fueron intensos, llenos de reflexiones profundas y decisiones difíciles. Después de semanas de reflexión, consultas con psicólogos y largas conversaciones con doña Consuelo, Isabel, Javier tomó su decisión. Optó por no seguir adelante con el proceso de fertilización. Fue una elección dolorosa, pero Javier sintió que era lo correcto. Quería honrar la memoria de Laura, pero también necesitaba mirar hacia el futuro. «Laura me dio el regalo más grande de todos, nuestro Mateo», explicó Javier a doña Consuelo en una fría noche de julio. «Creo que la mejor manera de honrar su memoria es siendo el mejor padre posible para él». Doña Consuelo, con lágrimas en los ojos, abrazó a su yerno. «Laura estaría orgullosa de ti, Javier. Has crecido tanto». Con esta decisión tomada, Javier sintió como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. Ahora podía enfocarse totalmente en Mateo, en su trabajo y en su relación en desarrollo con Isabel. El proyecto de revitalización urbana enfrentó sus desafíos. Los cambios exigidos por el alcalde casi comprometieron la visión original, pero Javier y su equipo trabajaron incansablemente para encontrar un punto medio que preservara la esencia del proyecto mientras se atendían las demandas del ayuntamiento.
Una soleada mañana de septiembre, casi 2 años después de la partida de Laura, Javier estaba de pie en medio del nuevo parque, observando a los niños jugando en los equipos recién instalados. Mateo, ahora con casi 2 años, corría alegremente tras Tomás, que aunque más viejo aún mantenía su energía y lealtad. Isabel se acercó, entrelazando sus dedos con los de Javier. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo mirando alrededor. «Realmente transformaste este lugar». Javier sonrió sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. «Lo transformamos», corrigió, apretando suavemente la mano de ella. En ese momento, observando la vida que pulsaba a su alrededor, Javier tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que la vida, como la ciudad, estaba en constante transformación. Lo importante no era aferrarse desesperadamente al pasado, sino honrarlo mientras construía un nuevo futuro. Con Mateo en brazos e Isabel a su lado, Javier caminó hasta un jardín recién plantado. Allí una pequeña placa de bronce brillaba bajo el sol, en memoria de Laura Morales, cuyo amor y visión continúan inspirando y transformando vidas. Javier sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y esperanza. Miró a Mateo, que sonreía inocentemente, y luego a Isabel, que lo observaba con cariño. «¿Sabes?», dijo Javier suavemente, «creo que finalmente entendí lo que Laura quería decir en su carta. La vida es para vivirla, y es lo que pretendo hacer. Todos los días con ustedes a mi lado». Isabel lo abrazó, y Mateo, sintiendo el momento especial, lanzó sus bracitos alrededor del cuello de su padre. Tomás, siempre atento, se acercó, apoyando su hocico en la pierna de Javier. En los meses siguientes, la vida siguió su curso. Javier e Isabel decidieron vivir juntos, trayendo una nueva dinámica a la familia. Mateo, aunque a veces confundido, con los cambios, floreció con el amor y atención que recibía. Doña Consuelo, aunque inicialmente aprensiva con la nueva configuración familiar, acabó convirtiéndose en una gran aliada. Veía en Isabel no una sustituta de su hija, sino una nueva amiga que traía alegría a la vida de su yerno y nieto. El trabajo de Javier continuó prosperando. El éxito del proyecto de revitalización abrió puertas para nuevos desafíos y oportunidades. Se encontró liderando iniciativas de urbanización sostenible en otras ciudades, siempre con el apoyo incondicional de Isabel y el amor de Mateo como su base. Una tarde de primavera, casi 3 años después de la partida de Laura, Javier estaba sentado en el porche de casa, observando a Mateo jugar en el jardín con Tomás. Isabel se unió a él, una sonrisa misteriosa en sus labios. «Javier», dijo suavemente, «tengo algo que contarte». Él se volvió hacia ella, curioso. Isabel tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Estamos embarazados», susurró, sus ojos brillando de emoción. Javier sintió su corazón acelerarse. Una mezcla de alegría, sorpresa y un toque de aprensión lo invadió. Por un momento, pensó en Laura, en cómo reaccionaría a esta noticia. Pero entonces, mirando a los ojos de Isabel y escuchando la risa de Mateo de fondo, supo que estaba exactamente donde debía estar. «Eso es maravilloso», respondió, atrayendo a Isabel hacia un abrazo apretado. Aquella noche, después de que Mateo se durmió, Javier se sentó en el borde de la cama de su hijo. Tomás, como siempre, estaba acostado en la alfombra al lado. Javier miró la foto de Laura en la mesita de noche y sonrió. «Gracias», susurró a la imagen sonriente de su primera esposa. «Gracias por enseñarme a amar, por darme a Mateo y por mostrarme que la vida continúa. Prometo que nuestro hijo siempre sabrá cuánto lo amabas». Mientras Javier cerraba suavemente la puerta de la habitación de Mateo, sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. El futuro, antes tan incierto y aterrador, ahora parecía lleno de posibilidades y amor. Afuera, la ciudad que había ayudado a transformar pulsaba con vida. Y dentro de casa, su familia, tanto la que perdió como la que estaba construyendo, lo envolvía en un cálido abrazo de amor y esperanza. Javier sabía que el camino por delante aún tendría sus desafíos. Habría días difíciles, momentos de duda y nostalgia,
pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos. Con Mateo, Isabel, el bebé en camino, Doña Consuelo y el fiel Tomás a su lado, Javier estaba preparado para escribir el próximo capítulo de su vida, honrando el pasado mientras abrazaba el futuro con valentía y amor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Javier, Mateo y todos los personajes de esta historia hayan tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios para compartir sus impresiones y emociones sobre esta historia de amor, pérdida y renacimiento.